Pues vamos entonces a orar y a pedir que el Señor nos guíe en este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos estar de nuevo en tu presencia, abrir tu palabra y contemplar las maravillas de tu ley. Por eso, como dice el salmista, podemos abrir nuestros ojos y asombrarnos ante las grandezas de tu palabra. Pedimos que tú nos guíes, que nos des luz y que tu Espíritu Santo pueda aplicar tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Queremos ver a Cristo, queremos conocerle más para poder vivirle más también. Por eso pedimos tu ayuda en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a compartir aquí la pantalla. Bien, pues como decíamos entonces, hoy vamos a ver un tema que ya decíamos el martes pasado. Algo está pasando aquí que no me deja pasar las diapositivas. A ver, ahora sí. Muy bien. Bueno, la pregunta en esta clase es esta: ¿por quiénes murió Cristo? Uno de los grandes debates teológicos desde los albores de la Iglesia. No pensemos que es algo que es reciente o que es de los últimos siglos, sino que esto realmente ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, porque tenemos diferentes formas de pensar en el asunto. Entonces la pregunta es: ¿Cristo murió solo por los elegidos de antemano o murió por todo el mundo? Cada uno de vosotros podéis tener una opinión al respecto. Unos pueden pensar una cosa y otros pensar otra. Lo que está claro en la Biblia es el tema de la elección. Es decir, la Biblia muestra muy claramente que Dios ha elegido a personas para la salvación. Entonces, el tema de la elección es algo que no se puede obviar. Es un tema que está ahí. Pero, ¿cómo funciona esto? Es el problema de los que intentamos explicar cómo puede ser que Dios escoja, porque para nosotros la elección es lo siguiente: cuando yo elijo es porque estoy haciendo una diferencia entre una cosa y otra. Entonces, elijo una cosa y desecho a la otra. Pero la elección de Dios no tiene que ver con eso. No es que Dios de todo el mundo elige a unos cuantos millones de personas y a los demás los desecha para que vayan a la condenación. Eso no tiene asidero bíblico. Por eso pongo ahí el tema de la elección y del calvinismo. Sabéis que esto viene de Juan Calvino. Fue un teólogo de la Reforma, junto con Zwinglio y también Martín Lutero, etcétera, etcétera. Pero él, digamos que formó una teología dándole algunos énfasis. Y uno de ellos era este: que hay una elección, pero solo en parte. Es decir, que Dios elige y Dios, en la persona de Cristo, muere solo en la cruz por los escogidos, no muere por todas las personas. Entonces este es un problema, como vamos a ver hoy bíblicamente. Entonces, siempre se habla de estos dos extremos cuando se habla del tema de la salvación. Se habla del calvinismo, es decir, un extremo en cuanto a que Cristo muere solo por los elegidos, o el otro extremo es el arminianismo, que procede de Arminio, el cual creía que la salvación era para todos, que Cristo murió por todos, etcétera, etcétera. Entonces, esas doctrinas teológicas llevadas a su extremo es lo que hacen ese choque entre las diferentes formas de pensar en cuanto a la salvación divina para el ser humano. Pero si vamos a la Biblia, hoy lo que no vamos a ver es los versículos que nos hablan de la elección, porque eso ya está claro. Pero sí vamos a ver cómo Cristo muere por todos. Y vamos a explicar cuál es el problema entonces para entender este tema.
Si leemos en 2 Corintios 5, 14 y 15, dice, si uno murió por todos, todos en cierto modo han muerto. Cristo en efecto murió por todos. Así que estos versículos y muchos más que vamos a leer en esta noche nos muestran claramente y con evidencias que Cristo muere por toda la humanidad. Vamos a ir explicando esto poquito a poco, pero este es uno de los primeros versículos que lo deja claro. Ahí está hablando de Adán, y así como en un hombre todos mueren, porque era como el representante de toda la humanidad, así en Cristo también todos van a ser vivificados, todos los que creen. Así que por eso dice ahí que Cristo en efecto murió por todos. Otro versículo que encontramos en 1 Timoteo 2:6 dice que se entregó a sí mismo como rescate por todos, como testimonio dado en el tiempo prefijado. Así que de nuevo, nos encontramos que cuando Cristo muere en la cruz, está pagando ese rescate, está yendo al ágora, al mercado de la esclavitud, y está pagando el rescate no solamente por aquellos que iban a creer, sino por todas las personas, como un testimonio. Entonces, este tema tiene que ver con la extensión de la obra de la redención. Veíamos más el martes pasado de una forma detenida en cuanto al tema de la redención, pero esto tiene que ver con esa extensión, es decir, ¿hasta dónde llega el tema de la redención? Cristo estaba muriendo solo por aquellos que el Padre había elegido de antemano, como dice la Biblia, elegido según la presciencia de Dios. ¿O realmente Cristo estaba dando oportunidad a todas las personas para que todas se salven? Por eso aquí nos encontramos con dos extremos. Por un lado, la redención limitada y por el otro, la redención universal. ¿Qué es esto? La redención limitada es la que estamos hablando cuando hablamos del calvinismo, llevado al extremo, lo que son los teólogos reformados o el calvinismo extremista, el hipercalvinismo que se llama. Esto significa que Cristo solo murió por aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y luego está el otro extremo, que es que va a haber una salvación universal. Es decir, hay teólogos que dicen que la salvación es para todos y por tanto todos se van a salvar. Pero estos son dos extremos en los cuales no encontramos un asidero bíblico. Es decir, bíblicamente no encontramos que Cristo haya muerto solo por los escogidos, ni tampoco encontramos el otro extremo de que Cristo, como dio su vida por toda la humanidad, entonces todos van a ser salvos. Porque entonces todos los versículos que nos dicen que va a haber personas que van a ir a la condenación eterna, entonces ¿cómo se explican esos versículos? El error aquí es entender la obra de Cristo como sustitución personal en vez de una sustitución global. Prestad atención a esto porque puede ser que os suene raro esto, pero una vez que lo expliquemos, creo que vais a estar de acuerdo, aunque no todos puede que lo estén. Lo repito de nuevo. Tenemos que entender la obra de Cristo como una sustitución global, es decir, Cristo muere en global por todo el mundo, pero no muere sustituyendo personalmente a cada uno. Eso nos puede parecer algo incorrecto, pero si piensas en esto, si Jesús me hubiese sustituido a mí personalmente en la cruz, entonces cuando yo hubiera nacido, ya hubiese nacido justificado, porque Cristo ya me sustituyó. Entonces, no es que Jesús nos haya sustituido personalmente, sino que nos sustituyó globalmente. Igual que Adán pecó y entonces globalmente toda la humanidad tiene este pecado de Adán. De la misma forma, Cristo murió globalmente por todo el mundo para que luego cada persona, al encontrarse con Cristo personalmente,
tenga una reconciliación personal con Él. Y esa es la diferencia. Entonces, los problemas en cuanto a esta pregunta de por quiénes murió Cristo parten sobre todo de esta premisa básica, que si pensamos en la sustitución personal de Cristo por cada persona, entonces, claro, no podemos decir que todos son salvos. Pero si lo pensamos de una forma global, como nos muestra la Biblia, entonces lo vamos a entender mejor. Esto lo vamos a ir comprendiendo a medida que avancemos en el tema. Es importante recalcar esto que escribo aquí. La obra de Cristo cambió nuestra posición contractual ante Dios. Es decir, nosotros como seres humanos rebeldes contra Dios, lo que Cristo tenía y lo que Dios tenía para nosotros era una condenación eterna. La posición que teníamos ante Dios es la de pecadores con un rumbo al infierno. Pero lo que Cristo hizo en la cruz cuando murió por el mundo fue cambiar esa posición y darles la oportunidad a cada ser humano, hombre o mujer, de poder reconciliarse con Dios. Así que Cristo cambió nuestra posición, la forma que Dios tenía en contemplar a la humanidad. Bien, cuando una persona se apropia de la obra de Cristo en fe y arrepentimiento es cuando Jesús le sustituye personalmente. Estas cosas que pueden parecer así un poco raras o que a lo mejor no nos hemos parado a pensar demasiado, parece que decimos, bueno, pero eso es hilar demasiado fino. Bueno, esa es la cristología, es explicar más profundamente cómo entendemos que funciona la salvación y la redención de Cristo. Así que repetimos, Cristo muere globalmente por todo el mundo y esas personas que ahora tienen la posibilidad de salvarse, cuando hay un encuentro con Cristo, un arrepentimiento en fe, un recibir a Cristo personalmente, entonces ahí se produce efectivamente la sustitución de Cristo por cada persona. Vamos a poner un ejemplo con esto. Imagínate que en España o en el país en el que estás se proclama un edicto que exime a todo ciudadano del pago de impuestos. Esto sería maravilloso, ¿verdad? Ahora, el único requisito es que cada persona que quiera recibir este beneficio tiene que presentarse con su documento nacional de identidad para recibir el justificante sellado de cancelación. Imagínate esto, ¿no? ¿Para quién es el edicto? El edicto es para todos, pero ¿en quiénes se va a hacer efectivo el edicto? Solo en aquellos que se presenten y que estén dispuestos a recibir ese documento sellado. De esta forma también entendemos la salvación. El llamado a la salvación es para todos. Es como un edicto celestial en el que Dios lo envía a la tierra y dicen, querida humanidad, a partir de ahora, con la muerte de mi Hijo en la cruz, hay salvación universal para todos. Pero cada persona tiene que venir delante de Cristo, arrepentirse de sus pecados, dar media vuelta en su vida y seguir a Cristo. Y de esa forma el Espíritu Santo le sella y entonces él tiene la seguridad de la salvación, la vida eterna, etc. ¿De acuerdo? Así que el edicto es global, la muerte de Cristo es global, pero solo se hace efectiva en aquellos que creen. Otro versículo, 1 Timoteo 4:10. Dice el apóstol Pablo, en efecto, si nos fatigamos y luchamos, es porque hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es Salvador de todos, especialmente de los creyentes. Aquí de nuevo se repite que la salvación es para todos. Pero algo que nos chirría aquí es la siguiente frase. Es Salvador de todos, especialmente de los creyentes. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Porque parece que a los creyentes les da una salvación especial. Bueno, esto tenemos que entenderlo
en la forma en la que estamos hablando. La palabra todos ahí es una salvación global, es decir, cambiar esa posición que el ser humano tenía frente a Dios, donde ahora Dios puede verle a los ojos y esperar una reconciliación si esa persona quiere. Entonces, es salvador de todos, salvación global, pero especialmente de los creyentes, porque ahí encontramos la salvación personal. Así que está mostrando esos dos lados de la salvación. De nuevo, salvación en potencia, global para toda la humanidad, pero que solo al final se convierte en algo real cuando la persona viene a Cristo y acepta esa obra en su corazón. Un versículo que sabéis de memoria nos muestra también estos dos lados de la salvación. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único, para todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Fíjate que este versículo no dice que Dios amó tanto a sus escogidos que entregó a Cristo para que muriera por ellos. Ahí dice que el amor de Dios es tan grande que amó a todo el mundo, a todas las personas. Y entonces ese mundo nos habla de esa salvación global que está disponible para todas las personas, pero dice el que cree en él, ahí está enfocándose en la salvación personal. Así que el edicto es para todos, las buenas noticias son para todos, pero al final muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Pero es porque Dios escogió y desechó? No, es porque las personas desechan ellos mismos la salvación que Dios ofrece. Imagínate una moneda. Creo que en todos los países hispanohablantes tenemos esta expresión, que una moneda tiene cara y cruz. En otros países anglosajones, etcétera, se usa de otra forma. Pero aquí, cuando lanzamos una moneda al aire, decimos, a ver qué sale, cara o cruz. ¿Por qué? Porque la moneda tiene dos partes. Tiene la cruz por un lado y la cara del gobernante por el otro. Y fíjate que de esa forma es la salvación. Tenemos los dos lados de la salvación. La cruz, que es algo global para todas las personas, donde murió Cristo, y la cara personal, que es la que nosotros tenemos que presentar ante Dios para salvarnos. ¿Sí? Espero que me esté explicando bien con este ejemplo. La salvación tiene dos aspectos que no se pueden separar. Una moneda no tendría valor si no tuviera los dos lados. Tiene que tener por un lado la cruz y por el otro la cara. Y la salvación es igual. Tenemos que entender que el precio, la moneda que Dios pagó por nuestro pecado, que es un precio altísimo, tiene esa cruz donde la salvación se presenta a todo el mundo, pero tiene la cara que, como repito y como os digo nuevamente, solo aquellas personas que se presentan delante de Dios, entonces son aquellos los que van realmente a ser salvados. Hablando de una forma parecida, decimos que hay una redención efectuada y una redención aplicada. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, lo que hizo fue una redención efectuada, es decir, no hay nada más que hacer para la salvación. Cuando Cristo dijo, tetelestai, es decir, consumado está, antes de entregar el Espíritu y antes de entregar su vida a Dios, antes de inclinar su cabeza y morir, lo que estaba haciendo es declarar aquella frase que se usaba para los documentos cuando decían la deuda está saldada y le ponían el sello. Entonces Cristo ahí está diciendo, he completado la obra de redención. La redención ha sido efectuada. La justicia divina ha sido propiciada.
y el pecado del ser humano ha sido pagado totalmente. Esa es la redención efectuada. Pero la redención aplicada es cuando una persona, entendiendo y creyendo en esta obra que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años, se apropia de esa obra de Cristo, y entonces esa obra global de redención la traemos a nuestra vida para que afecte nuestra vida y ponga nuestra vida en Cristo. ¿Sí? Así que, de nuevo, estos términos, ¿vale? Algo global y algo personal. Os pongo aquí también algo importante. Cuando hablamos de personas o creyentes que pensamos de forma diferente en cuanto al tema de la salvación. El problema no está en que pensemos diferente. De hecho, la Biblia dice, tened todos un mismo sentir, pero no dice que tengamos todos un mismo pensar, porque Dios sabe que vamos a pensar de forma diferente, pero tenemos que tener el mismo sentir, la misma actitud, el mismo amor, el vínculo de la unidad que el Espíritu hace en la vida de la Iglesia. Tenemos que sentir lo mismo, tenemos que tener el mismo objetivo, pero nuestra forma de pensar es diferente y tenemos que respetarnos unos a otros. Todos creemos, por ejemplo, que Cristo es el que salva. En eso no hay opción a malentendidos. Pero la forma en la que salva, si muere por uno, si no muere por uno, si la salvación es así, ¿qué viene primero? ¿La redención, la justificación, la salvación, el sello del Espíritu? ¿Es todo junto? ¿Se da todo automáticamente? Hay formas diferentes de pensar. Ahora, cuando uno dice, si no piensas como yo, entonces no predicas el Evangelio verdadero y posiblemente tampoco seas salvo, cuando alguien dice eso, realmente es una barbaridad. Y esto lo escuchamos de personas. Entonces, de ninguna forma alguien puede tener semejante orgullo espiritual para decir, yo soy el que ha entendido perfectamente el Evangelio. Y la única forma de pensar en cuanto a este asunto es así. Y si no piensas como yo, lo siento, pero no has entendido el Evangelio. Así que esto para mí es un tema que me corroe el corazón, porque hay personas que están predicando este Evangelio y están haciendo, primero, que haya confusión en el pueblo de Dios y segundo, rechazar a todos los demás cristianos porque no piensan igual. Y queridos hermanos, esto es algo que causa divisiones en la Iglesia y en la vida de sus miembros. No podemos llegar a decir cosas como estas, porque nosotros no somos Dios. El único que podría decir esto sería Dios, y decir, yo sé exactamente cómo funciona la salvación. Pero es que esto es un misterio para nosotros. Y ninguno puede sentar cátedra ni hacer semejantes juicios de valor en cuanto al corazón de una persona que no puede ver. Por eso, uno puede creer de una forma, otro puede pensar de otra forma, pero lo que está claro es que lo que nos une es Cristo y es que Cristo salva. Y como digo siempre, si un niño pequeño puede entender la salvación, puede entender que es malo, que es pecador, que necesita el perdón de Dios, y que Cristo murió por él para sustituirle, eso lo entiende un niño. ¿Cuántos hemos sido salvados en nuestra niñez? Hemos entendido perfectamente el Evangelio y nadie nos ha explicado los profundos entresijos de la Trinidad ni de la Cristología. Eso es después, si queremos estudiar el tema en profundidad, pero aún así nadie puede decir las cosas de una forma infalible, porque lo único que es infalible y lo único que es inerrante es la misma palabra de Dios, no nuestra interpretación. Bien, vamos a seguir adelante. Entonces, hay un tema interesante aquí también que es cuando la Biblia se enfoca en los creyentes, aplica solo a ellos el fruto de la redención.
pero cuando se refiere a todo ser humano lo aplica globalmente. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas veces vas a encontrar versículos en el Nuevo Testamento que dice nosotros, porque a nosotros, porque se nos escogió, es decir, se habla del creyente en plural. Es que a ellos se les aplica el fruto de la redención porque son ellos los que han creído. Pero cuando se habla del tema del ser humano en global, se aplica globalmente también. Ahora, los términos que aparecen en la Biblia, que aparecen más de 100 veces en el Nuevo Testamento, por ejemplo, mundo, el término todos o el término todo el que, esos términos aparecen más de 100 veces. Y solo en algunos lugares aparece el tema de la elección, de que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Repito, la elección es real, es algo que Dios ha decretado, porque Él conoce lo que va a suceder. Pero al mismo tiempo nos muestra cómo la salvación es para todos, mundo, todos, todo el que. Así que Dios da la oportunidad a todas las personas de salvarse. Hay un tema aquí que saca a relucir un teólogo jesuita español del siglo XVI. Se llamaba Luis de Molina. Y Luis de Molina hablaba de algo que en teología se conoce como el conocimiento medio de Dios. Y de ahí surge lo que es el molinismo. El molinismo es una doctrina con la que yo personalmente estoy de acuerdo, en la que se nos muestra que Dios conoce el futuro totalmente, conoce todos los movimientos o formas de actuar o decisiones que puede tomar una persona a lo largo de su vida, y conociendo de antemano todos esos movimientos de libertad propia que tiene la persona, Dios es capaz de asignar o de decretar o de adelantar ciertas cosas porque Él conoce todos esos movimientos. Eso es el molinismo, eso es el tema del conocimiento medio de Dios. Y esto es como, por ejemplo, si tú juegas al ajedrez, tú lo que tienes que prever son los movimientos que va a hacer tu contrincante. Entonces tú sabes, ves el tablero y ves las piezas y dices, bueno, yo sé que ahora mi contrincante tiene 4 opciones. Si mueve el peón para aquí, yo hago esto. Si mueve la torre para allí, yo hago lo otro. Si avanza el rey, o yo que sé cómo funciona exactamente el ajedrez, entonces yo creo personalmente que Dios es como un ajedrecista cósmico. Es decir, Dios nos deja la libertad de escoger la jugada que queramos. No nos obliga a mover nuestra vida en base a cosas que Él nos ha obligado, sino que Él dice, ahí está el tablero de tu vida, escoge, mueve ficha para donde quieras. Ahora, que sepas que yo soy el que controla la partida. Entonces, muevas para donde muevas, Dios, ya sabiendo ese movimiento de antemano, ya tenía preparado otro. Y como sabía que luego ibas a hacer otro, ya tiene preparado otro. Bueno, hay personas que no creen en esto del conocimiento medio, que dice que son decretos que Dios ha hecho desde la eternidad y que por lo tanto están decretados. Es decir, nadie puede hacer otra cosa que la que Dios ha decretado. Pero bueno, esto es otra forma de pensar. De todas formas, para mí, entender el conocimiento medio de Dios me da un equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Podéis leer más de eso en teología, el conocimiento medio. Entonces, la causa de la condenación no es la exclusión por parte de Dios, sino la incredulidad y el amor al pecado del ser humano. No es que Dios desecha o excluye a personas para que no vayan al cielo, sino que son las propias personas las que por su incredulidad
y porque aman el pecado y las tinieblas, ellas son las que escogen la condenación. Vamos a leer Juan 3:18. Todo está en el contexto de Juan capítulo 3, del nuevo nacimiento, de que Dios ama a todo el mundo, pero también dice, el que cree en el Hijo no será condenado. En cambio, el que no cree en él ya está condenado. ¿Veis aquí cómo hay diferentes tiempos? Dice que el que cree en Cristo no va a ser condenado en el futuro. Pero el que no cree, presente, ya está condenado desde el pasado. Es decir, que Dios conoce todas las cosas. Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer. Y sabe que una persona, cuando llegue el año 2025 y se le presente el Evangelio, esa persona va a decir que sí o va a decir que no. Y por tanto eso ya lo escribe Dios en su libro desde antes de la fundación del mundo. Es lo que se conoce como ese preconocimiento de Dios, esa presciencia de Dios que todo lo conoce. Por tanto, Dios puede decretar cosas desde antes de la fundación del mundo porque conoce el futuro y conoce cada movimiento de cada persona y cada decisión personal que va a tomar, aunque a esa persona se le da por completo la libertad de elegir lo que él quiere. Juan 3:19. La causa de esta condenación está en que, habiendo venido la luz al mundo, los seres humanos prefirieron las tinieblas a la luz, pues su conducta era mala. Aquí nos encontramos lo que es la condenación. No es que Dios escoge a unos para salvación y a otros para la condenación. De hecho, la elección solo se presenta en la Biblia para los creyentes. Nunca se habla de personas incrédulas que han sido elegidas para condenación. Es un tema importante, ¿vale? Lo repetimos. La elección en la Biblia es para creyentes, no para incrédulos. ¿De acuerdo? Y fíjate cómo nos muestra ahí por qué las personas van a una condenación eterna. Primero, se les ha dado la oportunidad de que no vayan al infierno. Dice que la luz vino al mundo. Jesús, la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero dice ahí que algunas personas o muchas personas prefieren las tinieblas a la luz. ¿Sabes lo que pasa cuando vives o cuando estás muchas horas en un lugar oscuro y de repente te da la luz del sol o un foco de luz muy grande que te molesta la luz? Porque estás acostumbrado y las pupilas están dilatadas debido a la oscuridad. Y espiritualmente pasa algo parecido. Cuando estamos acostumbrados al pecado, a una vida de rebeldía, a un libertinaje lejos de Dios, y viene la luz de Dios, que es tan santa y tan maravillosa, eso molesta a nuestra alma. Y de la misma persona hay a veces, de la misma manera, a veces hay personas a los que le predicas el Evangelio y como viven vidas tan pecaminosas, esa forma tuya de ser, de comportarte como cristiano, les molesta. Y entonces ellos escogen rechazar el mensaje porque no quieren dejar su conducta mala. Esa es la condenación bíblicamente. Dios no creó el lago de fuego y azufre para los seres humanos, aunque sabía que muchos seres humanos quieren escoger eso. Dios creó el infierno para Satanás y para sus ángeles caídos, para sus demonios, porque ellos no tienen oportunidad de redención. Pero al ser humano Dios le da la oportunidad de no tener que ir a ese lugar. Sin embargo, muchas personas van a rechazar esa obra de Cristo porque no quieren la luz y porque prefieren seguir con su conducta mala y equivocada. Ahora, mira lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De nuevo aparece ahí ese adverbio, todos. No dice, pero Dios manda a sus escogidos que se arrepientan.
No, dice a todos los hombres en todo lugar. No importa en qué lugar del mundo, no importa en qué época, no importa qué condición económica o social o lo que sea. Cada ser humano, sea joven, adulto, mayor, tiene que obedecer al mandato de Dios, que es arrepentirse. Ahora, la pregunta es esta. Si Dios ordena a todos que se arrepientan, entonces es porque Dios les da a todos la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Ahora, imagínate esto. ¿Le diría Dios a un paralítico que se levante y empiece a correr cuando este hombre está incapacitado para hacerlo porque no ha sido elegido? ¿Me explico con este ejemplo? Si fuese verdad que Cristo solo ha muerto por los escogidos y no por los demás, ¿cómo Dios le puede decir a todo el mundo y a aquellas personas que no han sido elegidas que crean si no han sido escogidas para salvación? ¿Cómo van a hacer ellas para salvarse y para creer si ellas no han recibido la facultad y la fe para ser salvos? De ninguna manera tiene sentido la doctrina de la redención limitada, porque entonces Dios no diría ni mandaría a todos que se arrepientan, sino solo a los que Él ha escogido. ¿Mm? Bien, por tanto, la condenación tiene que ver con que el hombre rechaza a Dios, no en que Dios rechaza al hombre. Dios ha dado el primer paso en la reconciliación del ser humano. Dios ha dado el primer paso en buscar y salvar lo que se había perdido. Pero el ser humano es quien en última instancia va a ser el que acepta el regalo o el que rechaza el regalo. Hebreos 10:29, mirad lo que dice. Pues qué decir de quien haya pisoteado al Hijo de Dios, haya profanado la sangre de la alianza y haya ultrajado al Espíritu que es fuente de gracia. Este versículo es tremendo, porque nos está mostrando que la única forma de salvación es la obra de Cristo. Y cuando una persona voluntariamente pisotea la sangre de Cristo y dice, a mí me da igual que Cristo hubiese derramado su sangre por mí, pisoteo esa sangre, la desprecio, no la quiero, y además ultrajo y resisto al Espíritu de Dios, que es el único que me puede dar la gracia para ser salvo. Una persona que toma semejante decisión ante la obra de Cristo no tiene más oportunidad de salvación. La única oportunidad de salvarse es aceptar la obra de Cristo en la cruz y recibir esa justificación que ya ha sido completada en la cruz del Calvario. Por tanto, toda aquella persona que rechaza esta obra maravillosa de Cristo está rechazando a Dios totalmente, tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Otro versículo, 2 Pedro 2:1. Pero así como antaño hubo falsos profetas en medio del pueblo de Israel, así habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán divisiones perniciosas. Se atreverán incluso a negar al Señor que los ha salvado. No sé si te has fijado bien en este versículo. Está hablando de personas incrédulas. Está hablando de personas que son falsos profetas, que se inmiscuyen en medio de la obra de Dios para traer divisiones, problemas, pecados, etc. Y dice que estas personas incrédulas incluso se atreven a negar al Señor. Dice que los ha salvado. ¿Cómo dice que los ha salvado si ellos no creen? Ah, porque aquí se nos muestra esa redención global. Si el Evangelio fuese solo para los escogidos, aquí no diría
que el Señor ha salvado a todas las personas. Es decir, les ha dado la oportunidad de salvación. El precio que pagó Cristo lo pagó por todos. Aunque luego personas como estas, falsos profetas, incrédulos o que rechazan la gracia de Dios, no van a encontrar la salvación debido a su rechazo. ¿Os acordáis el otro día cuando veíamos las palabras griegas agorazo y exagorazo? Si os acordáis, agorazo significa cuando alguien iba al ágora, al mercado, y compraba al esclavo. Eso es a lo que se refiere este versículo. Cristo ha salvado a estas personas. Ha salvado a todas las personas en el sentido de que ha pagado el precio de su rescate. Pero luego viene otra palabra que es exagorazo, es decir, no solo Cristo paga el precio liberándolo de la esclavitud, sino que luego la persona tiene que salir de la esclavitud e irse con aquel que ha pagado el precio. Y es la salida del mercado. Entonces, aquí encontramos de nuevo los dos aspectos de la salvación. Cristo va al mercado, paga el precio por todas las personas del mundo. Y ahora todas las personas tienen la oportunidad de salir del mercado. Pero hay personas, como estos falsos profetas y las personas incrédulas, que dicen, vale, Cristo pagó el precio por mí, pero yo no quiero salir de aquí. Yo quiero seguir siendo esclavo del pecado. Así que rechazo ese pago, no lo quiero, no lo hago efectivo en mi vida. ¿Entendemos esto? Bien. Otro versículo, y este es del Antiguo Testamento, para que veamos, como veíamos el martes pasado, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No es el del Antiguo Testamento un Dios airado, buscando derramar la sangre de aquel de una forma violenta, etcétera, etcétera. No. El Salmo 145:7 dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. La bondad de Dios es enorme. Pero aquí, ¿qué pueden decir los hipercalvinistas? Ah, sí, la bondad de Dios es enorme, pero solo con los escogidos. No tiene sentido. Mira, te voy a poner una frase de Francisco Lacueva. Dice, refiriéndose a este versículo: ¿cómo podría llamársele bondadoso cuando, frente a un tiempo de vida tan corto, se extendería una desgraciada eternidad, no sólo prevista, sino deliberadamente escogida para los no elegidos? Pensar tal cosa del Dios manifestado en Jesucristo es para mí una de las mayores blasfemias. Son palabras fuertes, ¿verdad? Si la Biblia dice que Dios es bondadoso para con todos, y dice la Biblia no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es estos son los que he llamado, estos son los que he escogido, no. Quiere que todas las personas se salven, todas, y es bondadoso para con todos. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de personas que están buscando también esa bondad de Dios y Dios les dice, no, no, es que tú no has sido el objeto de mi gracia? Entonces para ti está preparada la eternidad, la condenación, no tiene sentido. Y la Cueva dice, para mí es una blasfemia decir esto. Bueno, pensemos, ¿no? Otro versículo que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Yo no sé por qué tenemos tantas dudas en cuanto a este tema. ¿Por qué? ¿Cómo podemos pensar de forma tan diferente? ¿Cómo podemos hablar de una elección y de una muerte de Cristo solo por los elegidos, cuando la Biblia lo tiene tan claro? De nuevo repito, si tú piensas de forma diferente,
que puedes ser una persona calvinista o hipercalvinista, puedes pensar como quieras, pero el tema es el que dije antes. Ni tú ni yo podemos rechazarnos como hermanos, ni decir que yo tengo el Evangelio verdadero y que tú no lo has comprendido. Y que por tanto no puedes tener comunión conmigo, ni quiero estar contigo, ni quiero ir a tu iglesia, ni quiero que vengas a la mía. No, de ninguna forma. Eso es no entender realmente las buenas nuevas de salvación, que son buenas noticias, no malas noticias, para que nos llevemos mal unos con otros. Así que aquí esta carta de Juan deja claro. Fíjate como decíamos antes, hablando de los creyentes en plural, nuestros pecados. Pero fíjate que dice también los del mundo entero. Es decir, que todos los pecados de todas las personas del mundo fueron cargados sobre Cristo. ¿Mm? De nuevo, un versículo que citaba hace un rato, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, la voluntad de Dios es que ni una sola persona del mundo se pierda, pero al final la persona tiene que proceder al arrepentimiento. Y ese verbo proceder ahí, literalmente en el hebreo, significa darle cabida al arrepentimiento. ¿Ves cómo cambia la historia aquí? Cristo ha pagado el precio de nuestra salvación. Pero ahora se espera de nosotros que demos cabida dentro de nosotros, que aceptemos la obra de Cristo, que haya un arrepentimiento genuino. Lo que se llama en griego una metanoia. Hay dos palabras en griego que se parecen, pero que son muy diferentes. Una es metanoia, que es el arrepentimiento de nuestros pecados, y otra es metamelomai. Esta última palabra significa cuando una persona se arrepiente de sus actos y se siente mal por lo que hizo, pero no busca un arrepentimiento, sino que lo que tiene es un tormento mental debido a lo que ha hecho. Y esto es lo que decíamos también cuando hablábamos de Judas. Judas no tuvo una metanoia, no tuvo un arrepentimiento de lo que había hecho, ni de sus pecados, para encontrarse con Cristo, con aquel que había estado escuchando durante 3 años. Lo que tuvo Judas fue una metamelomai, es decir, un sentirse mal por lo que había hecho, pero no hubo un arrepentimiento. Entonces, si no damos cabida a la obra de Cristo en nuestra vida, esa obra global de la salvación no se aplica personalmente a nuestras vidas. Y hay que distinguir bien los dos tiempos de la redención, su ejecución y su aplicación. Son otra forma de explicar lo que ya venimos diciendo. Solo hay esos dos lados de la moneda. Cristo ejecutó la redención completa, no necesita que ahora tú y yo hagamos alguna obra para añadirle a la salvación de Cristo para que seamos salvos. No, Cristo pagó el precio totalmente, el 100%. Eso es lo global, pero la sustitución personal y la aplicación de esa justificación es cuando yo creo en Cristo personalmente. Así que en la redención hay 3 cosas importantes. Primero, Dios es soberano en su iniciativa salvífica. No es que nosotros se lo hayamos pedido, no es que nosotros hayamos dicho, Dios, ¿por qué no nos perdonas? No, nunca habríamos dicho eso, porque hemos roto nuestra comunión con Dios. Pero Dios da el primer paso. De Él es la iniciativa de salvarnos. Pero el hombre debe arrepentirse y creer. Por eso, la
cruz de Cristo y la salvación que emana de allí no sirve para nada, entendedme la expresión, si la persona no la recibe. Entonces, la obra de Cristo no cambia a nadie si la persona no la recibe en su corazón. Por eso la condenación no es un decreto divino, sino un rechazo humano. Creo que esto va quedando claro. Ahora, otra de las cosas que proclama el calvinismo dice que la gracia de Dios es irresistible. Es decir, que cuando Dios te llama para salvación, cuando el Espíritu Santo empieza a convencerte de pecado, no hay forma de resistirlo. Bueno, hay personas que creen así. Sin embargo, la gracia de Dios no es tanto irresistible, sino más bien atrayente. Y esto es una gran diferencia, ¿vale? Porque estamos diciendo que entonces, claro, como Dios ha elegido a unos para ser salvos, cuando viene a sus vidas para salvarlos, ellos no pueden y dicen, ay, no quiero, pero Dios me salvó. No tiene sentido ninguno. Pero los calvinistas dicen esto, la gracia es irresistible. ¿Cómo va a ser irresistible? No tiene sentido. La gracia de Dios te sientes llevado, sientes el amor de Dios, pero entonces tú vas a rechazar o vas a aceptar. Mira lo que dice Hechos 7:51. Mira cómo le dice aquí, dice, vosotros gente testaruda, de corazón empedernido y oídos sordos, siempre habéis ofrecido resistencia al Espíritu Santo. Como vuestros antepasados, así sois vosotros. Bien, ¿cómo casas ahora la irresistibilidad de la gracia de Dios con el rechazo voluntario de las personas? Aquí dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está llamando, el Espíritu Santo está obrando en vosotros y vosotros estáis diciendo, no quiero. Pues entonces la gracia no es irresistible. Fíjate lo que encontramos en el Antiguo Testamento. En Oseas 2:14, Dios está hablando de su pueblo Israel, de cómo Israel había adulterado con otros dioses, cómo había roto su pacto con Dios. Y entonces fíjate la forma en la que Dios actúa con Israel. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí está hablando Dios de Israel, de que lo atrae, de que con amor lo está llamando, lo está incitando en el buen sentido del término a que vuelva a Dios. Pero no está diciendo lo voy a obligar porque tiene un pacto conmigo, porque Israel es mi esposa y entonces me tiene que amar. Pues no, Dios no es así. Y otro versículo también en el mismo libro de Oseas, capítulo 11, versículos 4 y 5. Mira lo que dice aquí. Con lazos humanos y vínculos de amor los atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. Me inclinaba hacia ellos para darles de comer, pero ellos rehusaron convertirse. Qué palabras, ¿verdad? Ahí no dice yo estaba usando un látigo para que obedeciesen. No, está diciendo con unos lazos humanos y vínculos de amor los atraía. La gracia de Dios es como un imán. No es como un yunque que deja caer encima de la cabeza de una persona. Es un imán que atrae. Pero sabes que el otro imán, si tiene un polo opuesto, entonces es atraído. Por eso la bondad de Dios, atrayendo la maldad del ser humano, atrae a la persona.
pero si tiene el mismo polo, entonces se repele. Eso quiere decir que Dios atrae, pero es el ser humano quien va a dejarse llevar y a creer en Cristo y aceptar su amor, o a rechazar ese amor. Y así es Dios con el no creyente. Le atrae con lazos humanos, con cuerdas de amor, los trata como unos bebés o unos niños que necesitan cuidado, protección, los levanta, los pone, les da su cariño, les quiere dar de comer del alimento de la palabra de Dios, del pan del cielo, del maná, de Cristo, pero rehusaron convertirse. Así que Dios pone todo de su parte, pero está claro que el hombre puede resistirse a su gracia. Jesús mismo lo dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. En la versión Reina Valera 60 dice, si mi Padre no lo atrajere. No está diciendo ahí, nadie puede salvarse si no se deja llevar por la gracia de Dios, que es irresistible. No, el Padre atrae y la persona responde. El verbo atraer ahí en griego es la palabra elko, y esa palabra se usaba cuando los marineros, por ejemplo los discípulos, echaban la red y tiraban un poco de la red para que los peces entraran. De esta forma, lo que está diciendo este término griego es que Dios echa la red, pero no obliga a los peces a entrar. Ni Dios pesca con una caña, ni le pone ahí un cebo para engañar al pez para que venga, sino que Dios pesca con red. Él echa la red. Jesús echa el Evangelio, Jesús proclama el Evangelio, la Iglesia y los cristianos proclamamos el Evangelio. No sabemos quién se va a salvar, pero la red es echada. Y esa red del Evangelio está atrayendo a los peces. Pero ellos son voluntariamente los que van a entrar o los que se van a quedar afuera. Juan 12:32, también Jesús mismo dice, hablando de su crucifixión, pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. No dice, cuando yo sea crucificado, entonces aquellos que han sido elegidos no les quedará otra opción que venir a mí, porque mi gracia es irresistible. No. Jesús atrae, Jesús atrae. Y esta escena nos recuerda a una que sucedió en Números capítulo 21, versículo 8, cuando encontramos ahí que el pueblo de Israel peca contra Dios, y entonces Dios envía serpientes ardientes que mordían al pueblo y estaban muriendo muchas personas ahí. Y entonces dice que Jehová le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y esta es una especie de tipo del Evangelio, porque está diciendo, la única forma en la que estos pecadores pueden salvarse no es sabiendo que hay una serpiente en un asta, es mirando a ella con fe. Y así es la salvación. No se trata de, sí, bueno, yo sé que Cristo murió en una cruz, que fue puesto en un madero. Eso no salva. Lo que salva es que yo pueda mirar con fe a la cruz de Cristo y al Calvario. Y eso es lo que me salva. Por eso las personas que aquí no miraban a esa asta morían. Y también es curioso que sea una serpiente la que sea puesta en una asta, como el símbolo de que la serpiente antigua estaba siendo despojada de su poder sobre esa asta. Igual que Colosenses 2:14 dice que en la cruz de Cristo los principados, las potestades, los demonios fueron exhibidos públicamente, fueron despojados de su poder y Cristo triunfó sobre ellos en la cruz.
Así que encontramos esta dualidad divina humana, que es un misterio para nosotros. Y ya estamos terminando. ¿A qué me refiero con esto? Las cosas que tienen dos caras en cuanto a lo divino y lo humano son un misterio. Por ejemplo, ¿cómo explicamos que Jesús tenga una naturaleza divina y una naturaleza humana? No podemos explicar. Podemos acercarnos, podemos intentarlo explicar como estamos haciendo en Cristología, pero es un misterio. ¿Cómo una persona puede tener dos naturalezas? Es un misterio. 100% Dios y 100% hombre. Ahora, otra dualidad divina humana es la Biblia. ¿La Biblia qué es? ¿Un producto divino o un producto humano? Las dos. Es 100% divina porque está inspirada 100% por el Espíritu Santo, pero es un texto humano porque está escrito 100% por escritores humanos. Es un misterio. ¿Cómo hizo Dios el Espíritu Santo para, dejando que cada escritor, según su personalidad, su cultura, sus conocimientos, el continente en el que habitaba, la época en la que vivía, escribiese usando todo eso que él tenía humano, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo exhalando que cada palabra que ese escritor iba poniendo, el Espíritu Santo supervisaba y guiaba para que nada, ninguna palabra de la que se escribía en los autógrafos originales tuviese error alguno. Imposible de entender. La escritura divina humana. Y la salvación sucede lo mismo. Tiene una parte de elección divina y tiene una parte donde el hombre responde, imposible de entender. Y es por eso que vienen los problemas, porque unos se enfocan en la parte de, no, si la persona no responde, no se puede salvar, y lo llevan al extremo, es decir, no, la salvación depende de la persona. Y otros, como los calvinistas, lo llevan al otro lado, no, si Dios no eligió, entonces no se puede salvar. Es porque es un misterio para nosotros este tema. Y no aceptar estos dos lados de la misma moneda en la salvación conduce a extremismos, exclusivismos, fanatismos, divisionismos y sectarismos. Y he puesto todas estas palabras que yo he elegido exactamente para transmitir esto. Cuando nosotros nos dejamos llevar y decimos, no, yo realmente he entendido lo que es la salvación de verdad, y si alguien no piensa como yo, entonces estamos mostrándonos extremistas, nos estamos yendo a un extremo, nos estamos haciendo exclusivistas, estamos apartándonos de otros y diciéndonos, no, solo yo, la verdad la tengo yo, y entonces nos convertimos en fanáticos, y entonces comienzan las divisiones, y entonces comienza una forma de ser sectaria. Solo tú, solo yo, los que hablamos lo mismo, los que pensamos lo mismo, los que vestimos igual, los que hacemos esto o los que hacemos lo otro, según lo que ha dicho nuestro fundador. Y lo triste es que el único que ha fundado realmente la salvación es Cristo, no un ser humano que tiene una forma de ver el asunto, por un lado o por el otro. Yo no me debo a un teólogo, yo me debo a Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Bueno, lo dejamos aquí, que ya pasan algunos minutos, y entonces, si Dios quiere, el próximo martes, pues terminaremos ya este tema de la cristología, tal vez tocando algunos aspectos más de este tema, pero seguramente nos queda algún oficio más de Cristo ya para terminar este tema que creo que ha llevado, pues no sé si 13 o 14 martes de estudio bíblico. Muy bien, ya sabéis, cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis aclarar o preguntar o rectificar, pues aquí estamos. Vamos a orar. Padre, nos sentimos tan pequeños cuando vemos a un Cristo tan grande. Nos sentimos como
pequeñas gotas de agua en el gran océano de Cristo, en el gran océano de la salvación, en algo tan grande que nos supera, Señor. Perdónanos porque a veces creemos entender la mente de Dios. Pensamos que podemos entender lo que tú piensas, todos los aspectos de la salvación. Y nos necesitamos unos a otros, Señor, colaborando con nuestros granos de arena, unos con otros, para intentar formar una playa donde podamos entender, unos y otros, todos los aspectos de tu gracia. Por eso ayúdanos, Señor, a ser humildes, a saber que no tenemos ninguno de nosotros todas las respuestas, que hay misterios en tu palabra que tú no has tenido a bien revelarnos, pero sabemos que seguramente los conoceremos cuando estemos en tu presencia. Por eso ahora ayúdanos a predicar el Evangelio, a entender lo simple y sencillo que son las buenas noticias de salvación, y que podamos hacer de nuestra vida cristiana un altavoz que hable a otras personas de Cristo, conociendo más o conociendo menos, pero sabiendo que quien salva no es nuestra interpretación de la teología, sino quien salva es Cristo, y es el Espíritu de Dios que convence de pecado. Por eso, Señor, bendícenos a cada uno y ayúdanos a vivir estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.